Vamos a tener un estudio bíblico que se llama La fe que te libera, que es la parte del medio del estudio que dimos el sábado, que es explicando la libertad. Y entonces vamos a ver cómo nosotros tenemos una noción de que el pueblo de Israel no pudo recibir la bendición de parte de Dios. Dice Hebreos 4, y aquí lo vamos a explicar para que veas tú lo que no es fe, y vamos a ir avanzando para que veas tú cómo dice primero el libro de Hebreos 3, 15. 3 o 4. 3, 15 primero, dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación. Quiere decir que, ¿sabes qué es provocar? Que cuando estás oyendo palabra de Dios, tu corazón se endurezca y lo rechaces. No es provocar a Dios. Por eso dice, entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Quiere decir que de pronto los espíritus del demonio te influencian para que tú resistas, endureciendo tu corazón a la palabra de Dios. Entonces, si oyes hoy su voz, trata de entender que es para ti. No es para el vecino, no es para tu mamá, ni para tu amiguito, ni para la señora de enfrente. La palabra es para ti. Y disponte a que la palabra que está escrita haga en ti comprensión en la mente. Y clama a Dios en oración que Dios permita que no te la arrebate el diablo con ningún distractor. Te distrae el diablo. De manera que eso es provocar a Dios, en la provocación. Pero fíjate, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? O sea, quiere decir que hay gente que oye y provoca a Dios. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo Dios disgustado 40 años. O sea, que oyeron la palabra y Dios estuvo disgustado con ellos 40 años. Quiere decir que no les cayó la luz, no entendieron el mensaje. Y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron. O sea, que todavía que endurecen el corazón para cuando escuchan la palabra, no la obedecen, la desobedecen. Pero aquí vamos a ver dos causas. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, desobediencia, incredulidad. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de nosotros, le pongo ahí, dice aquí de vosotros, parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Tú recuerdas la parábola del sembrador cuando cae la semilla en una tierra dura, en una piedra, cuando cae entre espinos que no tiene profundidad?
y cuando cae en terreno que da fruto al 60 y 100 por uno. Por eso dicen, no endurezcas tu corazón. ¿Cuál es la tierra? El corazón. Si tú tienes un corazón dispuesto para Dios y abierto para saber cuál es el camino y qué es la fe, pues aquí lo primero que estás viendo es que la promesa de entrar en su reposo, algunos parezca no haberlo alcanzado. Entre nosotros, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de nosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y entre nosotros en las iglesias hay gente que ha escuchado y no ha escuchado con fe. ¿Qué nos dice el Señor? Que escuchemos con fe. Pero dice acá de otros que no son los incrédulos, ni son los desobedientes, ni son, sino los que creyeron. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del Espíritu, o por parte del Espíritu, del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Mira, hay gente que no quiere guardar el día de Dios. ¿Por qué? Porque no creen. No creen en el sábado. No creen en el día de reposo. Van y se van el domingo. Y nosotros sabemos que el domingo, nunca Dios dijo el domingo. ¿Sí? ¿Recuerda? Entonces dice el Señor, la misma palabra nos ha predicado y nosotros hemos predicado, pero aquí lo que es interesante es ver que la promesa de entrar en su reposo no pudo ser en ellos porque no recibieron la palabra con fe. Ahora, recuerda que la fe tiene que ver con un corazón, con el alma. ¿Qué es lo que se pierde? El alma. Dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces fíjate cómo relaciona. El alma que no es recta, dice que se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Ok. Entonces vemos aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, el justo por su fe vivirá. Pero, ¿cómo tenemos paz para con Dios? Justificados. El ser justificado nos hace justos, pero no por nuestra propia conciencia, sino por la bondad de Dios de habernos lavado con su sangre y que nosotros tuviéramos confianza en que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Dios es bueno, Dios es fiel. Dice, si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero hay que tener fe en que Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué puede ser una tribulación? Un problema, la muerte de un familiar, una enfermedad, problemas económicos, un terremoto, cosas que no están en nuestro dominio, cosas externas, riesgos externos. Sin embargo, cuando estamos en tribulación, sabemos que Dios no tardará, porque para Dios un día pueden ser 1000 años, o puede ser un segundo. Para Dios todo el tiempo es de Él. Entonces, si nosotros tenemos fe en que Dios nos va a sanar, Dios nos va a salvar, Dios nos va a proveer, Dios nos va a dar trabajo, aunque veamos ahora las cosas en tribulación. En la tribulación es donde tiene que ser probada la fe, porque tener fe cuando no pasa nada, no hay ningún problema. Pero tener fe cuando nos duelen los huesos, cuando nos duele por aquí o por allá, o tener fe en Dios, en que Dios nos va a sanar porque Dios nos ama, es cuando se ejercita la fe. Yo sé que Dios se va a llevar esto porque es pasajero, pero no porque yo me lo merezca, sino por mi fe en que su palabra es verdad y lo que Él dice se cumple. O sea, no son mis méritos, no es lo que yo hago. Y vamos a ver esto por ahí del libro de Gálatas. En Gálatas 3, mira. En Gálatas 3 hay una exhortación hacia los Gálatas, que son un pueblo que ya había sido predicada la palabra ahí, y que el apóstol Pablo les empieza a decir: oigan, pues como que ¿qué están haciendo? Dice el versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. O sea, ya habían conocido al Señor, ya se les había predicado, estaba cerca relativamente de los tiempos la crucifixión del Señor, cuando estaba el apóstol Pablo predicando. Sin embargo, les dijo: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Quiere decir que el Espíritu Santo se recibe por fe. La santidad, el apartarte del mal, se recibe por fe, no por tus fuerzas, sino que tú, cuando te apartas del mal, te apartas por amor a Dios. Tú te lo mereces, Señor, me has salvado la vida, tú me vas a sanar, me has sanado otras veces, yo te amo. Entonces ya después les dice un poco más fuerte: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Porque ahora ya no creían, no tenían fe, sino ahora creían que por lo que ellos hacían iban a alcanzar la salvación. Tantas cosas habéis padecido en verdad, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Las obras de la ley son aquellas personas que creen que su salvación depende de que obedezcan el mandamiento, la ley. Yo obedezco la ley, entonces obedecen la ley, pero no tienen fe, y creen que por su obediencia van a ser salvos o sanos, y no es así.
seguirán siendo esclavos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando ellos sacrificaban a los animales y la sangre de los animales se derramaba, solamente se derramaba por ese tiempo en el que el sacerdote sacrificaba al animal. Se pasaba por alto el pecado, pero no producía fe, no producía el cambio. Por eso sacrificaban una y otra vez, y por eso mucha gente va y se pone a pecar toda la semana, y luego al último terminan confesándose con un hombre y les ponen ahí las penitencias que son para pasar por alto los pecados, pero eso no cambia a la persona, porque no tiene fe en el cambio, porque cree que la fe depende de su obediencia, y como el hombre es imperfecto para obedecer la ley, pues cada rato se cae en pecado. Entonces dice el Señor aquí por medio del apóstol: aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? El pacto con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Pero qué le creyó? El milagro que Dios hizo, por el cual se rió su mujer cuando le dijo: vas a tener un hijo y en él vas a tener descendencia. Y se rieron. Y después llamó y le dijo: a ver, entrégame a tu hijo. Y ya a punto de enterrarle el cuchillo, le dijo: no, espera, ahora sé que tienes fe. Por eso le fue contado por justicia, porque Abraham creyó en Dios. Entonces, con justicia es un derivado de la palabra justo. El justo hace justicia como el que hace justicia es justo, como él es justo, dice la palabra. El que hace justicia es justo como él es justo. Pero aquí en el 5 de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, en este sentido, si tú ves ahí en el capítulo siguiente, en Gálatas 4, dice: pero en el capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vio el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y el Hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, si tú te concentras, vas a ver que dice que vino el Señor, ¿para qué? Para darnos, ¿qué? La heredad también de qué ser hijos. Pero mira, hasta ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los que creen en su nombre. ¿A los que qué? A los que creen en su nombre. Entonces Gálatas dice que vino a los que creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los que son hijos de Dios. ¿Sí? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es
Señor de todos, capítulo 4 de Gálatas, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Quién es el Hijo? A lo suyo vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios creemos lo que predicamos ayer también con un varón que le fuimos a presentar la palabra, y que pues es parte de este estudio, que es la fe que salva, la fe que te libera. ¿Tú tienes fe en que eres hijo? ¿Por qué? Porque Dios dijo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces Jesucristo resucitado le dijo a sus apóstoles en el 16 de Marcos, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Entonces por la fe, el que creyere y fuere bautizado, o sea, es por la fe, y aparte tendrá la capacidad de poner las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán. Si Dios requiere que tú creas que la fe es la certeza de lo que esperas, y que tienes que estar convencido que aunque no lo veas lo vas a recibir, vas a recibir salvación, vas a recibir sanidad, vas a recibir restauración, y vas a recibir consagración, y vas a recibir santidad. ¿Por tus propias fuerzas? ¿Por cumplir la ley? No. Dice el Señor, ¿por qué recibiste el Espíritu? ¿Porque cumpliste los mandamientos de la ley o por oír con fe? Si Cristo dice en Juan 8:32, en verdad te digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado, y solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como no está en ti, tienes que tener fe en que lo que dice el Señor es lo que te va a tocar, siempre y cuando pongas tú el corazón, y como comenzamos a decir en Hebreo 3, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el ¿qué? En el reto, en la rebelión, en la tentación. Tentaron a Dios y no tuvieron temor. ¿Por qué? Porque dice que no recibieron la palabra, la bendición de la palabra, por no haber sido acompañada de fe en los que escucharon. Endurecieron su corazón. Pero después que Dios les dijo a sus apóstoles, en Cristo, Dios encarnado, según 1 Timoteo 3:16 y Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, dice la palabra, y el Señor después que les habló,
fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cumplieron la ley o recibieron la palabra con fe? El Señor les dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y ellos inmediatamente creyeron, salieron, el Señor fue recibido en gloria, y ellos empezaron a ver que las palabras que les había dicho el Señor hacían que las señales les siguieran. ¿Cuáles señales? Tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Tú crees que Dios puede sanarte? ¿Tú crees que Dios puede salvarte? Fe. Ahora, lo último, en el capítulo 11 del libro de Juan, en el capítulo 24, cuando Marta estaba ya diciéndole al Señor: ya sé que resucitará en la resurrección del día postrero, cuando Cristo le dijo: tu hermano resucitará. Entonces fíjate la incredulidad de Marta. Le dijo: yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Pero Yahshua le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿el que qué? El que tiene fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y acuérdate lo que dice Romanos: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y Cristo aquí les dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Serás salvo de qué? De la muerte. ¿Pero por qué murieron 23,000? Por incredulidad, por desobediencia. La incredulidad hace que la gente no obedezca. Si no le creen a Jesucristo, no van a obedecer. Entonces la incredulidad a veces en las personas es más venenosa que el mismo pecado escandaloso o los pecados que están en Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, todas esas cosas. A veces la incredulidad es más peligrosa. Que el demonio te dice: no, tú no vas a sanar, no, tú no te vas a salvar, no, tú no, tú no. ¿Y yo por qué no? Si el Señor dice que sí. Entonces tu fe tiene que triunfar. Tu fe es la que te libera. Si después de haber visto y oído aquello que dice, no más el verso ni el dicho de la dentera, ¿te acuerdas? No más, nada de que mi mamá tiene la culpa que yo sea pecador. Y si entendemos con fe que todas las almas son del Señor y que el alma que pecare esa morirá, dice Ezequiel 18:4, Jeremías 31, 29 y 30, lo de la dentera. Si tú crees eso, ya creerás lo demás. Desde entonces comenzó Jesús a decir y a predicar: arrepentidos. Yo me tengo que hacer cargo, me tuve que hacer cargo de mis pecados sin echarle la culpa a nadie, de las faltas al Señor. Me tuve que poner a cuentas con Él, Él me perdonó. Y entonces la promesa después del perdón
habiendo entregado mi pecado en verdad, pudo venir en mí la fe. Cuando las personas tienen incredulidad, lógicamente la incredulidad está en contra de la fe, que es lo que el demonio quiere que tú no tengas. Para poder tener fe hay que entregar todo, no la mitad. Dios no quiere la mitad de tu corazón. Es que mi corazón todavía está en las telenovelas que sacan ahí niños y niñas semidesnudos y con groserías, programas y música sexual y fiestas sexuales y todo eso. No, Dios quiere todo tu corazón, deja todo, conságrate. Entonces Dios ve tu corazón y entonces dice: yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir, tienes que morir, pero no por el pecado. Tienes que morir a tu carne. Que no sabes que los que hemos sido bautizados en su muerte. Y la muerte del Señor fue en su carne. Que después, ¿qué? Después resucitó, y por eso dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, el que esté muerto y cree en mí, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y entonces, tú y yo, ¿qué dijimos? Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Dios viviente, que ha venido a perdonarme. Ahí está la fe. Porque a Marta le devolvió la fe. Claro que ella estaba viendo un cadáver ahí enterrado de 4 días y decía: pues ¿cómo puede ser esto? Nunca había visto una resurrección de ese tipo, nadie. Sin embargo, ahí es donde dice el Señor: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces tu fe es definitivamente alimentada por este milagro que pasó con Lázaro, que le dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ¿para qué? Para despertarle. Pues lógico, la gente decía: ¿cómo puede ser eso? Sin embargo, el Señor es la resurrección. Él es el que te da la fe. Él es el que pone en ti el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Es el que ha vencido al mundo. Es el Padre justo, el que te ama. Y como te ama, te perdonas y te arrepientes y dejas y abandonas el pecado del mundo. Y después, el que te sana. No eres tú, sino es el Señor el que te dice: pero recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me serás testigo en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra. Dice Gálatas: ¿vosotros recibisteis el Espíritu por las obras o por oír con fe? Entonces, cuando tú oras y le pides al Señor el Espíritu Santo viene a ti. Pero recuerda, Dios no va a poner vino nuevo en odres viejos. Entonces tú tienes que ser un odre nuevo. ¿Y cómo ser un odre nuevo? Arrepintiéndote, dejando el pecado, consagrándote a Dios, y entonces de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pídele a Dios que te libere de todo lo que te impide obedecer 100% a la palabra de Dios. Y la fe que te libera será cuando tú dejes de hacer caso a las voces de los hombres y prefieras prestar tus oídos físicos y espirituales a la palabra de Dios.
Porque dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, hermano, hermanita, amado, amada, tienes que comenzar a orar a Dios para que solamente tus oídos escuchen su palabra. Y como dice el Señor, tienes que derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así vengan, dice el Señor, los mismísimos ángeles y te digan cosas diferentes a lo que Cristo dijo, no les creas. Y a veces no tienen ni que venir ángeles de ningún lado. Vienen personas y te dicen y te sacan y te meten en otras cosas que nada que ver con Dios. Y les cree uno. Entonces, el ejercicio de fe que libera es primero, no tengas fe en los negocios de los hombres, en las palabras de los hombres, ni de las mujeres que no te hablan de Dios. Ten fe en la palabra y esa fe te liberará de todo, de todo. Es lo que hemos nosotros vivido y esto va a quedar como un intermedio de lo que vamos a ver el sábado, que es la segunda parte de explicando la libertad. Pero sin fe no es posible. Tienes que tener fe solamente en la palabra. Si la palabra no lo dice y lo dice un pastor, un lo que sea, no les creas y no hagas caso. Por eso hay que leer. Mucha gente dice, no, pues es que me lo dijo mi... Y luego, si no te lo está diciendo en base a la voluntad de Dios, tu destino es morir. Porque si te está invitando a pecar, a transgredir, a dudar, a desobedecer a Dios, te está llevando derechito a la muerte. Y Cristo es la resurrección y la vida. Entonces yo prefiero creerle a Cristo que creerle al más sabio de los sabios de esta tierra, llámese como se llame. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno, porque todo espíritu, Señor, que no confiese tu nombre sea silenciado y enmudecido, porque tú eres Dios, tú eres Cristo, el único que ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, y has venido a nosotros a inyectarnos por tu palabra fe, porque la fe es por el oír tu palabra, por estar pendiente horas y horas, Señor, discerniendo lo que es tu escritura, porque tu mandato es escudriñar las escrituras, porque ahí os parece que tenéis la vida eterna. Y es verdad, Señor, tú nos revelas, gracias porque no has cerrado la luz de nuestra mente y tu espíritu nos sigue iluminando y mostrando el camino para triunfar sobre esta tremenda agresión demoníaca en este mundo, el cual dice tu palabra que está bajo el maligno. Pero gracias, Señor, porque alimentas nuestro discernimiento, y como dice tu palabra, que el alimento sólido es para aquellos que tienen los 5 sentidos adiestrados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir, Señor, que tú vas a abrir los ojos de nosotros para poder ver al áspid venenoso, el cual hay que emplear el escudo de la fe y el temor, por el cual el temor tuyo, el temor de Yahweh, nos hace apartarnos de la maldad con sabiduría. Gracias te doy por esta palabra tan preciosa, por este momento que estaba destinado a más personas para su libertad, porque este es donde fundamenta, Señor, tu palabra, nuestra libertad en el arrepentimiento y la renuncia a todo pacto demoníaco de pecado, de obra de carne.
Pero esto es, Señor, un llamado de amor, porque aquellos que quieran amarte, como dice tu evangelio, Señor, a los tuyos viniste, pero los tuyos no te recibieron. Pero nosotros, Señor, que hemos sido de lo peor, de lo más vil, de lo menospreciado de la tierra, nos has bendecido con el entendimiento de qué hacer para la salvación de nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús, te amo, Señor, te doy gracias. Bendice a mis hermanitas aquí, en este lugar, el día de hoy, a los que no están también. Y Padre, terminamos este día con una alegría, Señor, con fuerzas renovadas, Señor, después de los afanes del trabajo, sabiendo que hay un camino de vida eterna el cual tú estás cimentando y poniendo delante de nosotros ese sendero angosto y esa puerta estrecha, la cual ahora vemos más cerca, sin miedo, sin temor, sin devaluación, sin que nos dé vergüenza, Señor, porque de lo más vil nos has sacado y ahora